Bien, vamos a meternos en el Lebenswelt, o también llamado mundo de la vida. Bueno, el Lebenswelt, para empezar, estamos hablando de Husserl, o de Husserl, como le queráis llamar, porque yo tengo profesores que le llaman Husserl, otros que le llaman Husserl, bueno, como queráis vosotros, ¿vale? Pero tenemos que hablar del padre de la fenomenología, y con nosotros está, como siempre, Sofía. Hola, aquí lista para darle un toque divertido al Lebenswelt, o como dirían algunos, el mundo de la vida según Husserl, o Husserl según el profe del día. Venga, pues nada, el Lebenswelt es el mundo de la experiencia inmediata, el mundo de la experiencia inmediata, el mundo tal como lo vivimos antes de cualquier interpretación científica o teórica. Es el mundo cotidiano, el mundo que damos por supuesto, cuando actuamos, cuando nos movemos, cuando hablamos, cuando sentimos. No es un mundo de cosas pensadas, sino el mundo vivido, experimentado de forma directa. Por ejemplo, cuando conduces un coche, cuando yo estoy conduciendo mi coche, no pienso en las leyes de la física, en la mecánica de los neumáticos, en el Coriolis, en la fuerza centrípeta o en las fórmulas de aceleración. Simplemente conduzco, vivo esa experiencia con naturalidad. Es ese mundo práctico, inmediato, sin mediaciones teóricas. Eso sería el Lebenswelt. ¿Qué te parece, Sofía? Pues me parece genial. El Lebenswelt es como nuestro modo piloto automático de la vida. Es ese mundo en el que no vamos pensando en ecuaciones mientras nos tomamos un café o nos preguntamos por la composición química de la tostada. Simplemente estamos ahí viviendo. Y Husserl nos dice, oye, presta atención a este mundo cotidiano que es la base de todo. ¿Y por qué introduce Husserl esta idea? Bueno, la verdad es que se da cuenta de que la ciencia moderna, lo que es la física, la matemática, por ejemplo, lo que hace es describir de forma muy abstracta, muy matematizada, muy idealizada el mundo. Pero nosotros no vivimos dentro de ecuaciones. Es decir, que la ciencia, y esto es muy importante, la ciencia olvida su propio origen. El origen de la ciencia parte del mundo de la vida, del mundo vivido, pero luego se olvida de él y actúa como si sus abstracciones fueran la realidad más verdadera. Exacto. Husserl nos dice que, aunque las ciencias sean muy chulas con sus fórmulas y teoremas, no debemos perder de vista que todo eso nace de nuestra experiencia directa. Es como si el mundo cotidiano fuera el backstage y la ciencia el gran show, pero sin el backstage no hay espectáculo. Además, Husserl quiere recordar que todo conocimiento teórico depende de la base del mundo vivido. Sin nuestra experiencia cotidiana no habría ciencia, ni conceptos, ni nada de nada. ¿Y cómo encaja esto del Lebenswelt en el proyecto fenomenológico? Bueno, pues Husserl propone que el verdadero punto de partida para comprender el conocimiento humano no es la ciencia, sino ese Lebenswelt, ¿vale? El verdadero punto de partida no es la ciencia, sino el Lebenswelt. El Lebenswelt es, por decirlo así, como el suelo preteórico, la base desde donde se construyen todas las teorías. Y la fenomenología debe volver al Lebenswelt, ¿vale? O sea, la fenomenología, su sistema, su proceso, debe de volver a este Lebenswelt. Por eso hace esas reducciones a las esencias, esa primera reducción eidética a las esencias y después una reducción trascendental, donde examinamos, exploramos esa intencionalidad que tiene la conciencia, ¿vale? Entonces es ese suelo, un suelo preteórico, la base desde donde se construyen todas las teorías. Exacto. Es como decirle a la ciencia, oye, no te olvides de dónde vienes. Quiere que la fenomenología nos devuelva a ese mundo vivido, que es como el backstage donde se cuece todo, para no perder el contacto con la realidad directa. Es una invitación a no quedarnos solo en las alturas teóricas, sino a recordar que todo empieza en nuestra experiencia cotidiana. Volver a las cosas mismas, nos decía. Bueno, como
como contrastes fundamentales entre lo que sería el mundo vivido, ese Lebenswelt, y la ciencia moderna. El mundo vivido es algo que es inmediato, que es algo cotidiano, que es base de toda experiencia y conocimiento. Mientras que la ciencia moderna, en vez de un mundo vivido, nos habla de un mundo abstracto. En vez de uno cotidiano, nos habla de uno teórico. La ciencia moderna es una interpretación secundaria de la experiencia y conocimiento reales. Esto es lo que dice nuestro autor. Entonces, bueno, como resumen, el Lebenswelt es el mundo tal como lo vivimos antes de analizarlo. Tal como lo vivimos antes de analizarlo. Y Husserl quiere volver a ese mundo para entender cómo surge todo nuestro conocimiento. La ciencia es válida, pero no puede olvidar que depende del mundo ¿de cuál? Del mundo de la vida, obviamente. Y aquí tenemos una particularidad, y es que de Husserl hemos hablado de un concepto que es el concepto de la actitud natural. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta actitud natural que nos hablaba, que decía que existe una actitud natural y una actitud fenomenológica, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrentan estos dos conceptos de actitud natural y Lebenswelt? Bueno, decíamos que el Lebenswelt es ese mundo vivido, el mundo que está ahí para nosotros antes de hacer ciencia, filosofía o reflexión. Es como el escenario en el que vivimos. Y la actitud natural es cómo nos comportamos en ese mundo vivido. Damos por supuesto que el mundo existe tal cual lo percibimos. No dudamos ni reflexionamos sobre su existencia. Actuamos, amamos, trabajamos, confiamos en las cosas sin cuestionarlas. Exacto. La actitud natural es como ir en piloto automático por la vida, sin cuestionarnos si la silla en la que nos sentamos existe o si el café de la mañana es una ilusión. Pero Husserl nos dice, oye, ¿y si miramos más de cerca? Y ahí es donde entra la fenomenología, cuestionando lo que damos por hecho y explorando el cómo se nos presentan las cosas. Yo he puesto este ejemplo, Sofía, de que cuando usamos un vaso para beber agua, el Lebenswelt sería el mundo en el que existe ese vaso y tú tienes sed. Y la actitud natural es simplemente beber sin cuestionarse, sin preguntarse si el vaso realmente existe o tu percepción es o no fiable. Buen ejemplo. Es como si simplemente saciáramos la sed sin meternos en debates existenciales sobre el vaso. Pero Husserl nos invita a preguntarnos cómo es que esa experiencia del vaso y la sed se presenta en nuestra conciencia. Ahí es donde empezamos a desentrañar el Lebenswelt. Entonces, estamos hablando de una relación que es inseparable. Por un lado, el Lebenswelt, el mundo vivido, lo que se da, lo que está ya. La actitud natural, que sería nuestra confianza espontánea en ese mundo vivido, es decir, cómo nos situamos en él. Entonces, estos dos conceptos van juntos, pero no son lo mismo. Uno es el contenido, por decirlo así, el Lebenswelt, y el otro es nuestra disposición mental y práctica, esa actitud natural de enfrentarnos ante ese mundo. Bueno, como detalle importante, ¿vale? Esta epogea fenomenológica que he puesto aquí, la fenomenología lo que quiere es suspender, recordamos, poner entre paréntesis la actitud natural para poder describir puramente el Lebenswelt, para poder describir puramente el mundo real. Y a eso lo llamamos epogea, la suspensión del juicio sobre la existencia del mundo para analizar cómo se nos da. Le llamamos epogea, la suspensión del juicio sobre la existencia del mundo para analizar cómo se nos da. ¿Algo más que añadir, Sofía, o ya te despides? Creo que lo hemos cubierto todo bastante bien. Solo añadiría que esta epogea es como poner el mundo en pausa para ver qué hay detrás del telón. Así que, ya sabes, la próxima vez que bebas agua, piensa en todas las capas que hay en ese simple acto. Y ahora sí, me despido.
Me gusta mucho ese símil con poner en pausas, como poner en pausa ese videojuego y poder observar todo lo que tienes delante tuya. Gracias, chao.